La vida diaria se había convertido en una serie de rutinas predecibles. Cada mañana despertaba con el sonido del despertador, un eco que resonaba en la habitación vacía. Mi esposo se levantaba, se vestía y se marchaba a trabajar sin apenas intercambiar una palabra. A menudo me encontraba sola en la casa, rodeada de las mismas paredes que habían visto pasar los años sin emoción. Las risas y las conversaciones vibrantes de la feria de abril parecían un recuerdo lejano, una ilusión que había desaparecido con el tiempo. En esas mañanas monótonas, me dedicaba a mis quehaceres, tratando de encontrar algo de significado en la rutina. Los días se deslizaban uno tras otro, y la falta de conexión emocional con mi esposo se hacía más evidente. Las noches solitarias eran largas y silenciosas, llenas de pensamientos que giraban en torno a lo que alguna vez había sido nuestra relación. La chispa que había encendido nuestro amor parecía haberse extinguido por completo. Un día, mientras esperaba a que mi esposo regresara del trabajo, noté al conductor que lo traía. Era un hombre joven, con una personalidad cautivadora. Cada vez que lo veía aparcar el coche frente a nuestra casa, me sorprendía su sonrisa sincera y su risa contagiosa. En medio de mi vida gris y monótona, él era un rayo de luz inesperado. Su presencia me hizo sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: curiosidad. Sin embargo, sabía que debía mantenerme alejada. La culpa por mis pensamientos inadecuados pesaba sobre mí como una losa. No obstante, cada vez que intercambiábamos miradas o palabras cortas al despedirlo, sentía cómo esa conexión crecía en silencio. Un día, mientras él ayudaba a mi esposo con unas cajas en el garaje, no pude evitar acercarme para ofrecerle agua fría. Su mirada se encontró con la mía y por un instante el mundo exterior desapareció. Gracias, dijo él con una sonrisa cálida mientras tomaba el vaso entre sus manos. Es un día caluroso. Sí, respondí casi en un susurro, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Ese pequeño intercambio fue suficiente para despertar en mí emociones olvidadas. A partir de ese momento, cada encuentro se volvió más significativo. Nuestras charlas breves estaban llenas de matices no expresados. Una tarde cualquiera, mientras él esperaba a mi esposo fuera del coche para llevarlo a una reunión, me atreví a preguntar sobre su vida personal. ¿Tienes planes para la feria? Le pregunté sin pensar realmente en lo que decía. Siempre es mejor disfrutarla con buena compañía, respondió él con un guiño cómplice. Esa frase resonó dentro de mí como un eco persistente. La idea de compartir momentos alegres con alguien más comenzó a tomar forma en mi mente como una posibilidad real. Sin embargo, cada vez que pensaba en ello, la culpa regresaba como un recordatorio constante de mis responsabilidades. Una noche lluviosa después del trabajo, mientras esperaba a mi esposo para cenar y escuchaba caer las gotas contra los cristales de la ventana, recibí un mensaje del conductor. ¿Te gustaría salir algún día? Solo nosotros dos. Mi corazón dio un salto inesperado ante esa pregunta simple pero cargada de significado. La tensión entre lo correcto y lo deseado comenzó a crecer dentro de mí como una tormenta inminente. ¿Era posible buscar esa conexión emocional sin poner en riesgo todo lo que había construido? Mientras reflexionaba sobre esto, el sonido del llavero al abrir la puerta hizo eco por toda la casa. Sabía que debía prepararme para enfrentar otra noche vacía junto a quien alguna vez fue mi compañero, pero ahora era solo un extraño más entre mis recuerdos olvidados. El dilema estaba servido. ¿Cómo seguir adelante sin traicionar mis propios sentimientos? La feria de abril se acercaba, y con ella, un aire de alegría que contrastaba con mi vida cotidiana. Las luces brillantes y el bullicio de la gente en las casetas me hacían recordar momentos felices, pero también acentuaban mi soledad. Mi esposo parecía más interesado en sus compromisos laborales que en disfrutar de la feria conmigo. En medio de todo esto, el conductor se convirtió en un pensamiento recurrente que no podía ignorar. Una tarde, mientras me preparaba para salir a la feria, recibí un mensaje inesperado del conductor. ¿Te gustaría dar un paseo por el río esta tarde? Mi corazón dio un vuelco. Un paseo por el Guadalquivir era algo que siempre había deseado hacer con alguien que no fuera mi esposo. La idea de escapar, aunque solo fuera por unas horas, me llenó de una mezcla de emoción y miedo. Aproveché la oportunidad. Dije que iría a ver a unas amigas y me dirigí al lugar acordado. Al llegar,
Lo encontré esperando con una sonrisa que iluminó mi mundo gris. La conversación fluyó naturalmente, como si nos conociéramos desde siempre. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y deseos ocultos. La tarde avanzó y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Sevilla. La luz dorada reflejaba sobre el agua del río, creando un ambiente casi mágico. En ese instante, la tensión entre nosotros se hizo palpable. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva nuevamente. ¿Te gustaría ir a la feria este fin de semana?, sugirió él, rompiendo el silencio cargado de emociones. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Era eso posible? ¿Podía arriesgarme a ser vista junto a él? Pero la idea era tentadora. Quería sentir esa chispa nuevamente. Decidimos encontrarnos en una caseta alejada del bullicio principal. La música sonaba alegremente mientras disfrutábamos del ambiente festivo. Al principio, todo parecía ligero y divertido. Reíamos y bailábamos como si no hubiera preocupaciones en el mundo. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, la tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo palpable. Entonces ocurrió. Nos besamos. Fue un momento robado entre risas y miradas cómplices, donde las dudas se desvanecieron por un instante. La conexión fue intensa y llena de promesas silenciosas. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó como un balde de agua fría. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. A medida que los días pasaban y mis encuentros con él se hacían más frecuentes, también lo hacía mi ansiedad por mantener todo en secreto. Cada vez que regresaba a casa después de estar con él, sentía una mezcla de culpa y emoción que me consumía lentamente. El dilema crecía dentro de mí. ¿Podía seguir así sin perderme por completo? Las noches vacías junto a mi esposo eran cada vez más difíciles de soportar mientras anhelaba esos momentos robados llenos de vida. Una tarde cualquiera, mientras caminábamos juntos cerca del río Guadalquivir, él se detuvo y miró profundamente mis ojos. No puedo seguir así si no sé qué sientes realmente, dijo sin rodeos. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. Sabía que debía decidir pronto qué camino tomaría. La presión aumentaba mientras las luces brillantes de la feria iluminaban mis pensamientos confusos sobre amor y responsabilidad. El tiempo apremiaba y pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones ocultas. El aire fresco del atardecer me envolvía mientras trataba de procesar lo que había dicho. No puedo seguir así si no sé qué sientes realmente. Sus palabras resonaban en mi mente, luchando contra la culpa que comenzaba a apoderarse de mí. Había cruzado una línea, y ahora estaba atrapada entre dos mundos. La feria se alzaba en el horizonte, sus luces parpadeantes contrastando con la oscuridad que sentía en mi interior. Caminé, tratando de encontrar respuestas en el bullicio de las risas y la música. Mis amigos disfrutaban de la fiesta, ajenos a la tormenta emocional que me consumía. La tensión entre lo que deseaba y lo que debía hacer se hacía cada vez más palpable. Recordé cómo había comenzado todo. Las miradas furtivas, las conversaciones llenas de una conexión inesperada. Cada encuentro se volvía más intenso, y cada vez era más difícil ignorar lo que sentía. Nuestros labios se encontraron en un impulso incontrolable, un momento robado del tiempo donde todo parecía posible. Sin embargo, el remordimiento empezó a asomarse. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría esta traición? La idea me aterrorizaba. Había construido una vida con él, y aunque la pasión se había desvanecido, la estabilidad era un refugio familiar al cual no quería renunciar por completo. Una tarde, mientras tomábamos café en un bar local de Triana, decidí ser sincera sobre mis sentimientos. No quiero hacerte daño, le dije con voz temblorosa. Él me miró con una mezcla de comprensión y deseo. Pero no puedo seguir así, respondió él con firmeza. Era un momento crucial. Las palabras flotaban entre nosotros como hojas arrastradas por el viento. Mis emociones eran un torbellino. Cada palabra parecía llevarme más lejos del camino seguro que había conocido durante años. La culpa me carcomía por dentro mientras pensaba en mi esposo y en la vida que habíamos compartido. En medio de esta confusión interna, decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre mis verdaderos deseos. ¿Era posible encontrar una conexión emocional sin romper los lazos familiares? La pregunta me atormentaba mientras paseaba junto al río Guadalquivir, donde los recuerdos flotaban como reflejos en el agua.
La feria de abril se acercaba rápidamente. Las tradiciones llenaban las calles con alegría y colorido, pero yo solo veía sombras en mi corazón. Las risas a mi alrededor parecían burlarse de mi situación. El contraste entre su felicidad y mi angustia era abrumador. Una noche, tras días de incertidumbre y reflexión intensa, decidí reunirme nuevamente con él para aclarar mis sentimientos. Necesito saber si esto es real, le dije cuando nos encontramos bajo las luces titilantes de la feria. Su mirada intensa me hizo dudar aún más sobre mis decisiones. Lo es, respondió él sin titubear, pero esa certeza parecía tan frágil como una burbuja lista para estallar. En ese instante comprendí que estaba al borde de tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El eco del bullicio festivo se desvaneció cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente. Era como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido momentáneamente. La atracción era innegable y peligrosa al mismo tiempo. La noche avanzó mientras luchaba contra mis propios sentimientos encontrados. Sabía que debía decidir pronto entre mantener mi matrimonio o lanzarme a lo desconocido junto a él. La presión aumentaba y el tiempo se agotaba. Algo tendría que ceder antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La presión de mantener nuestra relación en secreto se hacía cada vez más abrumadora. Cada encuentro se convertía en un juego peligroso, y el miedo a ser descubierta me llenaba de ansiedad. A pesar de la emoción que me provocaba, la culpa no me abandonaba. La vida que había construido con mi esposo parecía desmoronarse lentamente mientras me adentraba en este nuevo mundo. Una tarde, decidimos encontrarnos en un bar local de Triana, donde el aroma a tapas y vino llenaba el aire. La música flamenca sonaba de fondo, creando una atmósfera vibrante que contrastaba con mis pensamientos tumultuosos. Mientras charlábamos, la conversación fluyó con naturalidad, pero había un subtexto palpable entre nosotros, una tensión que crecía con cada risa compartida. ¿Y si alguien nos ve? Pregunté en un susurro, sintiendo el peso de la posibilidad sobre mis hombros. Solo somos dos amigos disfrutando de una tarde, respondió él con una sonrisa despreocupada, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Esa respuesta no hizo más que intensificar mi inquietud. A medida que la noche avanzaba, decidí dejarme llevar por el momento. La conexión emocional que había estado buscando se manifestaba a través de miradas y gestos sutiles. Sin embargo, lo que comenzó como un escape se tornó en una trampa emocional. La idea de perder todo lo que conocía me aterrorizaba. Finalmente, cuando la luna brillaba intensamente sobre el Guadalquivir, tomamos una decisión impulsiva. Pasamos la noche juntos. La intimidad fue intensa, pero también llena de dudas. En esos momentos vulnerables sentí una mezcla de felicidad y temor. Estaba cruzando límites que nunca imaginé traspasar. Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol iluminaban Sevilla, miré a su lado y comprendí que nada sería igual después de esa noche. Las risas y las promesas susurradas se desvanecieron ante la realidad inminente. Mi vida familiar estaba en juego. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que veía a mi esposo, sentía como si estuviera ocultando un secreto monumental detrás de una fachada normal. Las conversaciones cotidianas se volvieron mecánicas. Era incapaz de conectar con él como antes. Mi mente divagaba hacia momentos compartidos con el conductor, reviviendo cada instante como si fuera un tesoro prohibido. Una tarde, mientras paseábamos por la feria de abril, noté cómo las luces brillantes y los colores vibrantes del festival contrastaban con mi estado interno sombrío. Sentí el peso del secreto aplastándome mientras observaba a parejas disfrutar del ambiente festivo a mi alrededor. De repente, un amigo común se acercó a nosotros y sus ojos parecían escudriñar mi alma. ¿Todo bien? Te veo diferente, comentó con una sonrisa inquisitiva. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco inquietante. ¿Podría sospechar algo? El temor comenzó a consumir mis pensamientos mientras regresábamos a casa esa noche. Mi corazón latía descontroladamente al pensar en las posibles repercusiones si alguien descubría lo sucedido entre nosotros. La dualidad entre lo que deseaba y lo que debía hacer se volvía más confusa cada día. La incertidumbre me envolvía como una sombra persistente. Sabía que debía enfrentar mis miedos antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La mañana siguiente, el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, pero mi corazón estaba nublado por la ansiedad.
Mientras preparaba el desayuno, noté que mi esposo me observaba con una mirada inquisitiva. Su silencio era ensordecedor, y una sensación de incomodidad se instaló entre nosotros. ¿Te pasa algo?, preguntó, rompiendo el silencio. No, estoy bien, respondí, tratando de sonar convincente. Sin embargo, las dudas en su mirada me hicieron sentir aún más culpable. La tensión era palpable. Cada gesto se sentía como un acto de traición. Las horas pasaron lentamente y la rutina se volvió un tormento. En el trabajo, mis pensamientos vagaban hacia el conductor y nuestros momentos compartidos. Recordé su risa y cómo había iluminado mis días grises, pero también recordé la fragilidad de nuestra situación. Un amigo cercano notó mi distracción y se acercó a mí durante el almuerzo. «Te veo diferente», comentó con un tono de preocupación. «¿Todo bien en casa?» «Sí, todo está bien», respondí rápidamente, aunque sabía que no era cierto. Su mirada escudriñadora me hizo sentir expuesta, como si pudiera leer mis pensamientos secretos. Al llegar a casa esa noche, un mensaje del conductor iluminó mi teléfono. «¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito decirte». Mi corazón se aceleró al instante. La inquietud se apoderó de mí. ¿Qué podría ser tan urgente? Mientras cenábamos en silencio, mi mente estaba atrapada entre la curiosidad y el miedo a lo que eso podría significar. La idea de ser descubierta me atormentaba. Imaginaba cómo reaccionaría mi esposo si supiera de nuestra relación secreta. Después de cenar, decidí salir a caminar por las orillas del Guadalquivir para despejar mi mente. El aire fresco me envolvía mientras los recuerdos de la feria de abril comenzaban a emerger en mi mente. Las risas, los bailes y la música vibrante que llenaba las calles en esos días festivos. De repente, vi a lo lejos una figura familiar. Era el conductor. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo. No podía creer que estuviera allí justo en ese momento. Caminamos juntos en silencio durante unos minutos hasta que él rompió el hielo. «Estaba preocupado por ti», dijo con sinceridad. «No quiero que esto sea solo un juego». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sabía que él también estaba lidiando con sus propios miedos y dudas sobre nuestra relación clandestina. La conexión emocional que compartíamos era innegable, pero también lo eran las consecuencias. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y deseos ocultos, sentí una mezcla de esperanza y temor por lo que vendría después. Las luces del atardecer reflejaban sobre el agua del río, creando un ambiente casi mágico pero cargado de realidades difíciles. «¿Y si alguien nos ve?», cuestioné con voz temblorosa. «No podemos vivir con miedo», respondió él firmemente. Su determinación me hizo dudar aún más sobre lo correcto a hacer. La presión aumentaba por momentos. Cada decisión parecía tener ramificaciones irreversibles para todos nosotros. Al regresar a casa esa noche, una sensación abrumadora de incertidumbre me acompañó. Sabía que debía enfrentar mis miedos antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Sin embargo, cuando entré en casa y vi a mi esposo sentado en la sala con su expresión seria, comprendí que no solo mis emociones estaban en juego, sino también nuestro futuro juntos. Al entrar en casa, la atmósfera era densa. Mi esposo, con su mirada fija en el televisor apagado, parecía sumido en pensamientos ajenos a mí. La rutina habitual se había vuelto un eco vacío de lo que una vez fue nuestra vida juntos. La tensión me envolvía como una manta pesada, y cada paso que daba hacia él era un recordatorio de la distancia que nos separaba. «¿Te encuentras bien?», me preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Su tono era neutral, casi distante. Esa simple pregunta resonó en mi mente, despertando una mezcla de culpa y desasosiego. ¿Cómo podía estar bien cuando mi corazón estaba dividido entre dos mundos? La conversación con mi amiga había dejado una huella profunda en mí. «No puedes seguir así», me había dicho con preocupación. «Nadie merece vivir en la sombra de otra persona». Sus palabras retumbaban en mis oídos mientras intentaba encontrar el valor para ser honesta conmigo misma. Decidí preparar algo de cenar, como si la cocina pudiera distraerme de mis pensamientos. Mientras picaba cebolla y ajo, recordé las risas y las conversaciones compartidas con el conductor. Había algo en su manera de escucharme que me hacía sentir viva, pero también sabía que él enfrentaba sus propias luchas emocionales. Había percibido una tristeza oculta tras su sonrisa,
Un mensaje del conductor llegó a mi teléfono justo cuando servía la cena. Espero que estés bien, decía. Esa simple frase encendió un fuego dentro de mí y al mismo tiempo aumentó mi ansiedad. ¿Era correcto continuar esta relación? ¿Qué pasaría si mi esposo descubría algo? La presión social sobre la infidelidad pesaba como un ladrillo sobre mis hombros. ¿Quién te escribe?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. Su tono no era acusador, pero la inquietud se asomó a su rostro. Nadie importante, respondí rápidamente, sintiendo como cada palabra se convertía en un hilo más que tejía la red de mentiras entre nosotros. Después de cenar, decidí dar un paseo por el río Guadalquivir para despejar mis pensamientos. Las luces reflejadas en el agua creaban un ambiente mágico, pero yo solo podía pensar en las decisiones que debía tomar. Las tradiciones de la Feria de Abril se acercaban, un recordatorio del tiempo que pasaba sin disfrutarlo plenamente. Mientras caminaba, recordé las palabras de mi amiga. La vida es demasiado corta para vivirla a medias. Un dilema se formaba en mi mente. Debía evaluar lo que realmente quería y necesitaba para ser feliz. El viento suave acariciaba mi rostro mientras pensaba en lo que significaría dejar todo atrás y seguir lo que sentía por el conductor. Pero también sabía que eso implicaría romper los cimientos de lo conocido y arriesgarlo todo. Al regresar a casa, encontré a mi esposo esperándome con una expresión seria. Había decidido hablar sobre nuestra relación esa noche. El ambiente estaba cargado de tensión y anticipación mientras tomábamos asiento frente a frente. Necesitamos hablar, dijo finalmente él, mirándome a los ojos con sinceridad. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Las decisiones tomadas hasta ahora estaban a punto de salir a la luz y cambiar nuestras vidas para siempre. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Mi esposo, con la mirada fija en mí, rompió el hielo con una pregunta directa. ¿Hay algo que quieras contarme? La tensión en su voz me hizo temer lo peor. Cada palabra que no decía pesaba sobre mis hombros como una losa. Recordé las risas compartidas con el conductor, esos momentos de complicidad que me habían hecho sentir viva. Pero ahora, frente a mi esposo, todo eso parecía distante y trivial. No hay nada, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza, traicionándome. La conversación continuó, pero mis pensamientos divagaban hacia la última vez que vi al conductor. Había sido un encuentro fugaz después de una larga jornada de trabajo. Nuestros ojos se encontraron y, por un instante, el mundo se detuvo. La conexión era palpable, un hilo invisible que nos unía a pesar de los riesgos. De repente, el sonido del teléfono interrumpió mis recuerdos. Mi esposo miró la pantalla y frunció el ceño. Es un mensaje de alguien que no tengo guardado, murmuró mientras lo leía en voz baja. Su expresión cambió. Su enojo era evidente. En ese momento supe que debía actuar rápido. ¿Quién es?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Pero él no respondió. Solo se quedó mirando la pantalla como si buscara respuestas en ella. La conversación se tornó más intensa y cargada de emociones encontradas. Mi mente estaba dividida entre el deseo de confesar y el miedo a perderlo todo. La culpa me devoraba por dentro mientras él continuaba indagando sobre mi comportamiento reciente. «Te noto diferente», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «¿Hay algo que te preocupe?». Esa pregunta me hizo dudar aún más. ¿Debía abrirme a él o seguir escondiendo mi verdad? En ese instante escuché algo fuera de lugar. Una conversación proveniente del pasillo. Era el conductor hablando con un amigo mío sobre un viaje reciente que había hecho para llevar a mi esposo a una reunión importante. Las palabras flotaban en el aire como ecos distantes y reveladores. «Él no es lo que parece», decía el conductor con tono preocupado. «No puedo seguir así». Esa frase resonó en mi mente mientras intentaba procesar lo que significaba para mí y para nuestra relación secreta. Mi esposo levantó la vista del teléfono y me miró fijamente. «¿Qué estás pensando?». La pregunta me sacudió del trance en el que estaba sumida. «No sé qué decir», murmuré, sintiendo cómo cada palabra podía ser un paso hacia el abismo o hacia la salvación. En ese momento decidí arriesgarme y hablar con sinceridad sobre mis sentimientos hacia él y las complicaciones de mi vida actual.
Pero antes de poder articular mis pensamientos, escuché un sonido familiar. Era el timbre de la puerta. Ambos nos miramos inquietos. Sabíamos que nadie esperaba visita esa noche. Mi corazón se detuvo al pensar quién podría estar allí y qué consecuencias tendría para nosotros tres. La incertidumbre llenó la habitación mientras mi esposo se levantaba para abrir la puerta. El aire estaba cargado de tensión. Cada segundo parecía durar una eternidad mientras esperaba saber qué revelaría esa visita inesperada sobre nuestro futuro juntos o separados. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de un amigo de mi esposo. Su rostro mostraba sorpresa al encontrarnos en esa situación tan comprometida. La tensión en el aire se volvió palpable, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba ocultar la ansiedad que me invadía. ¿Qué haces aquí a esta hora?, preguntó mi esposo. Su tono era una mezcla de confusión y desconfianza. El amigo, al ver nuestra expresión, pareció darse cuenta de que algo no estaba bien. Vine a ver si necesitabas algo, dijo, pero su mirada se movía entre nosotros, buscando respuestas. La conversación se tornó incómoda. Cada palabra parecía un hilo que tejía una red más apretada a nuestro alrededor. Mientras ellos hablaban, mi mente divagaba hacia la relación que había comenzado en secreto. El conductor había traído luz a mi vida monótona, y ahora me encontraba atrapada en una espiral de incertidumbre. Finalmente, el amigo se despidió tras unos minutos que parecieron eternos. La puerta se cerró con un clic que resonó como un tambor en mis oídos. Miré a mi esposo y vi la sombra de la sospecha cruzar su rostro. ¿Qué está pasando entre tú y él?, preguntó con voz temblorosa. No hay nada, respondí automáticamente, aunque sabía que eso no era cierto. La verdad era un peso que no podía soportar más tiempo. Mientras él continuaba cuestionándome sobre mis actividades recientes, sentí cómo las palabras se acumulaban en mi garganta. Esa noche fue larga y silenciosa. Cada vez que intentaba dormir, recordaba los momentos compartidos con el conductor, nuestras risas furtivas y las miradas llenas de significado. A pesar del caos emocional, había encontrado una conexión genuina que nunca había experimentado antes. A la mañana siguiente, decidí enfrentar mis miedos. No podía seguir viviendo así. La culpa me consumía lentamente. Era momento de ser honesta conmigo misma y con mi esposo. Al llegar a casa después del trabajo, lo encontré sentado en la mesa del comedor con una expresión grave. Necesitamos hablar, dijo antes de que pudiera abrir la boca. Su tono no dejaba lugar a dudas. Él también sentía la tensión entre nosotros. Me senté frente a él, sintiendo cómo cada latido marcaba el compás del momento decisivo. Sé que algo ha cambiado entre nosotros, continuó él, sus ojos fijos en los míos como si buscara respuestas ocultas. No puedo ignorarlo más. Las palabras se agolpaban en mi mente. Quería confesarlo todo, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. En ese instante crucial, decidí dar el paso hacia lo desconocido. Hay algo que debo decirte. Antes de poder pronunciar las palabras que podrían cambiar nuestras vidas para siempre, sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Era un mensaje del conductor. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. La confusión reinaba mientras mirábamos el dispositivo juntos. Sabía que ese mensaje podría ser el final o un nuevo comienzo para mí. En ese momento crítico donde todo parecía posible y al mismo tiempo irremediable, comprendí que las decisiones tomadas hasta ahora tendrían consecuencias irrevocables para todos nosotros. Y así, quedé atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas rotas y otro lleno de incertidumbres por descubrir.